Hola culebreros, estamos en la clase de funciones y esta es una introducción donde vamos a ver cómo utilizar funciones predefinidas que básicamente son como las funciones en Excel, que se llama el nombre de la función, se le dan los argumentos y da un resultado. Porque las operaciones que hemos visto, suma, resta, multiplicación y división, no son suficientes para resolver todos los problemas que pudiéramos encontrar. También recuerda que ya hemos avanzado un poco en la materia y voy a enseñar una técnica del depurador que voy a utilizar ahora. En las líneas próximas vamos a definir variables que ya lo hemos visto y rápidamente voy a correrlas, pero a partir de ahora, si te fijas, la opción para avanzar el código también es la tecla F11. Por lo tanto, lo empezaré a avanzar presionando la tecla en vez de ir para acá. Y también te quiero mostrar un truquito. Voy a avanzar algunas líneas de variables que ya hemos visto. Si yo posiciono el ratón en variables que aún no estén calculadas, va a decir que es una variable. Sin embargo, si yo me posiciono en variables ya ejecutadas, yo puedo saber el valor de ellas en vez de estar mirando el panel de la derecha y el panel de la izquierda. Me posiciona y aparece dicho valor encima en esta ventanita que está acá. Por lo tanto, a partir de ahora vamos a ir viendo las variables de esta manera para no necesitar ir al panel de la derecha y volver a cada rato. Habiendo dicho eso, sigamos definiendo variables y he definido todas las variables que están arriba. Acuérdate, primero definimos las variables y después trabajamos con ellas para irnos acostumbrando a cómo funcionan los programas de verdad. Y en la línea 11 tenemos el ejemplo más sencillo de funciones. En esta clase solo vamos a ver las funciones globales, algunas de ellas porque existen muchas, porque también hay otras funciones dentro de las variables, pero esa es materia de otra clase. La función len, que en inglés es la abreviación de length, de largo en inglés. Recuerda que, como dije en la promoción, aquí sí hay que saber inglés, sí hay que saber matemática. Esta función devuelve la longitud de un objeto, como un texto por ejemplo. Entonces, aplicando lo que hemos dicho, si yo voy a calcular el largo de hola mundo, acuérdate que la variable texto 1 refiere a hola mundo ahí arriba. Si calculo la variable, veamos lo que ocurre. Hola son 4 caracteres, mundo son 5 caracteres y el espacio entre medio también es un carácter. Por lo tanto, al ejecutar la línea, voy a ver que la variable len tiene el valor entero de 10, porque la cadena que se le ha introducido, es decir, hola mundo, tiene 10 caracteres de largo. Este cálculo no habría sido posible ni sumando, ni dividiendo, multiplicando, potencia, lo que sea. Es una pequeña muestra para que te des cuenta de la múltiple funcionalidad que las funciones permiten hacer. Al menos las funciones predefinidas. Y también te recuerdo de que la palabra len tiene un color especial. Esta palabra no la he inventado yo, te la tienes que saber de memoria. Ahora podemos aprender mucho de programación en Python con la función pow, que siguiendo su etimología en inglés es la abreviación de power, de poder. Y en matemáticas americanas, la potencia se llama poder. 2 elevado a 3, 3 elevado a 20, esa es la función de esto. Y para hacerlo voy a definir unas variables que vamos a utilizar más abajo. Ahí ya están definidas. Y en la línea 19 vamos a ver uso básico de las funciones. Escribo la palabra pow de paréntesis y dentro de los paréntesis van lo que se llama argumentos y los argumentos van separados por una coma. Y cada función tiene sus propias reglas que tú te las tienes que saber de memoria. La función pow pide como argumentos, como estás viendo en la ayuda, primero va la base del cálculo y después va el exponente. Por lo tanto, la función pow va a ser esta variable elevada a esta otra y tiene que ser en ese orden. Ahora calculemos. Si vamos a calcular 2 elevado
a 3, y aquí, chiquillos, las matemáticas son importantes. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que es lo mismo que decir 2 por 2, 4, y 4 por 2 son 8. Por lo tanto, al ejecutar esta línea, descubrimos que PAO1 es 8. Ese es el resultado de la variable. Ahora bien, como acabo de decir en la línea 20, si a ti se te ocurre elevar un decimal, que en este caso PAO3 es equivalente a 2,5, como ya lo definimos, 2,5 elevado a 3 va a dar otro resultado. Y lo que me importa de este resultado es que es un resultado del tipo flotante, float. Ya vimos en la clase pasada de que los números que tienen decimales, aunque tengan 0, son de tipo flotante. Entonces la función PAO no solamente hace el cálculo, sino devuelve un tipo de dato específico. En la 19, como el resultado era un entero, devolvió un entero. Y en la línea 20, como devolvió un flotante, formatea el resultado como flotante, como lo puedes ver ahí. Entonces esta función determina el tipo de dato óptimo dependiendo del cálculo que deba hacer. Y en la línea 21 demuestro que los valores no se pueden dar vuelta, porque en la 21, tal como te enseñé, estoy haciendo 3 elevado a 2, que es lo contrario de la línea 19. Por lo tanto, 3 elevado a 2 es 3 por 3 y 3 por 3 es 9. Ejecutamos la línea y comprobamos que PAO3 ahora es 9. Lo que acabamos de ver son los argumentos anónimos, porque como puedes ver en las llamadas, los argumentos no tienen nombre. En cambio, en la línea 24 se ha hecho el mismo cálculo, pero nombrando los argumentos. Y esto también te lo tienes que aprender. Cuando el programador creó la función PAO, él dijo de que el primer argumento se va a llamar base, o base en inglés, y él también bautizó el segundo argumento como exp, abreviación de exponente. Por lo tanto, tú también te puedes referir a esos argumentos usando los nombres que el creador de la función les dio. Y mucho cuidado, principiantes. Esto no es una definición de variables. A pesar de que hay un nombre igualado a un valor, esto está dentro de una función y por estar en un contexto diferente cambia el significado. Las variables siempre se declaran al principio de la sentencia y a la izquierda de la declaración no puede haber nada más. ¿Cómo funciona este cálculo? Si la base es 2 y el exponente es 3, estamos diciendo 2 elevado a 3. 2 por 2, 4 y 2 por 4 son 8. Por lo tanto, al ejecutar la variable, PAO4 pasa a ser 8, tal como habíamos predicho. Y en la línea 25, ¿cuál es la gracia de saberme el nombre de los exponentes? Por alguna razón, yo podría llamarlos en el orden que yo quisiera. Y aquí hago una potencia donde primero va el exponente de 3, seguido de la base de 2. Por lo tanto, ahora el cálculo se hace al revés. 2 elevado a 3 va a dar el mismo resultado de 8. Y ahí lo podemos comprobar. Y también se puede hacer una mixtura de argumentos. En la línea 26 hemos hecho la potencia de 2 elevado a 3. Ahora, la regla más importante para trabajar con argumentos mixtos es que los argumentos nombrados siempre deben ir después de los argumentos anónimos. Entonces, como este primer argumento es anónimo, se va a entender que primero va la base y después va el exponente. Ahora bien, dentro de esta función no tiene mucho sentido hacer todo lo que dije, pero esto es el principio fundamental para todas las funciones que yo voy a enseñar en el futuro. Y podemos comprobar lo que acabo de decir porque sería una potencia de base 2 elevado a 3, 2 por 2, 4 y 4 por 2 son 8. Entonces al ejecutar tenemos que PAO6 es igual a 8. Recuerda que si estás perdido en algún momento puedes revisar las variables definidas a la derecha. Sigamos en la línea 29. Existen argumentos opcionales. En la línea 29 hemos hecho lo mismo de siempre. 2 elevado a 3. Por lo tanto, ya sabemos que el resultado es 8, como lo hemos hecho muchas veces. Pero, ¿qué ocurre? En la línea 9 y en todos los cálculos que ya habíamos hecho, había un parámetro opcional llamado mod.
que como no lo habíamos mencionado, tiene un valor por defecto de none. Entonces cuando yo ejecute la línea 30, va a producir el mismo resultado de la línea 29. Porque estoy diciendo en otras palabras de que el módulo que se va a ocupar va a ser nulo. Tipo de dato non-type llamado none. Por lo tanto, significa que solamente se va a hacer la potencia sin ningún tipo de cálculo adicional. Y los argumentos opcionales me permiten, según las circunstancias, yo definirlos a mi conveniencia si es que quiero o no, dependiendo de la situación, como por ejemplo en la 31, donde yo hago la potencia de 2 elevado a 3, pero con un módulo de 3, y voy a hacer una pequeña explicación matemática al ejecutar esto, porque el resultado ahora ya no es el 8 que habíamos calculado, sino que es 2. ¿Y por qué es 2? Matemática muy cortita. Ya sabemos que la potencia de 2 elevado a 3 da 8, pero al calcular el módulo, que es la abreviación mod, recuerda que el programador que hizo esta función bautizó este parámetro con este nombre, lo que hace es, al haber calculado el 8, le aplica el módulo 3. ¿Y qué significa esto? A 8 le restamos 3, queda en 5. A 5 le volvemos a restar 3. Tantas veces como sea necesario, y a 5 le restamos 3, quedan 2. Y como a 2 no le podemos volver a restar 3 porque faltan unidades para pagar, el resultado o lo que sobra de la división es 2. Repito, en programación se requieren matemáticas, y si no se saben matemáticas no vamos a llegar muy lejos. Ahora sigamos con la línea 34, nueva función type. Devuelve el tipo de dato del objeto. Entonces, si yo le pregunto el tipo o type de un texto llamado Hola Mundo, al ejecutarlos veamos lo que pasa. Se ha complicado un poco la definición, pero tengo que ver arriba que es una clase str. Y las clases las vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿de qué me sirve a mí saber el tipo de dato cuando yo podría verlo, por ejemplo, a la derecha? Muy sencillo. En programas avanzados, por ejemplo, cuando le pides la edad a una persona, a un usuario, en una de esas el usuario responde Hola Mundo con la edad. Y tú vas a tener que definir si la edad ingresada es un texto, voy a decirle al usuario que eso no se puede hacer. En cambio, si la edad ingresada es un entero, ahí sí puedo seguir calculando. Eso es lo importante de poder saber el tipo de dato con código. Entonces en la línea 35 se ha pedido el type de un booleano, que en este caso es true, y al ejecutarlo deberíamos ver una clase del tipo booleano, tal como está arriba. Y en la línea 36 estamos haciendo una pedida media con trampa, porque estamos pidiendo literalmente el tipo de un tipo. O sea, estamos pidiendo el tipo del booleano, y la respuesta al ejecutarlo, veamos qué da como resultado una clase tipo. Es una clase del tipo tipo. En este tipo de cosas es cuando los principiantes abandonan y se van a hacer otra cosa. Se van a jugar League of Legends, van a escuchar música y abandonan la programación. Sí, el tipo de datos también es un tipo. Porque existen muchos tipos para todas las cosas. Después vamos a ver que los errores son un tipo, por ejemplo. Los módulos son un tipo. Las clases son un tipo. Y un tipo también es un tipo. Pero eso es materia más avanzada. Vamos a evitar las partes profundas del pantano. Y en vez de eso nos vamos a la línea 40. Donde cada tipo de dato tiene una función para hacer la conversión. Por ejemplo, en la línea 40... se ha ingresado un entero que en estas alturas tiene el valor de 10 y se ha pedido convertirlo a texto. Veamos lo que ocurre. El resultado de str1 ahora ya no es el entero 10, no es un número, recuerda, es la cadena de texto 10. ¿Y por qué yo querría hacer esto? Porque toda la información que se le muestra al usuario se tiene que mostrar en formato de texto. No puedo mostrarlo de otra manera. Y la gran mayoría de los casos, Python va a hacer esa conversión por mí, pero no en todos. Ahora sigamos en la línea 41. Vamos a intentar convertir un booleano, que a estas alturas está definido como true, a texto. Y veamos lo que ocurre. Literalmente se ha convertido en true, entre comillas. Por lo tanto, el tipo de datos pasa a ser efectivamente texto.
Ahora bien, te adelanto que lo vamos a ver en la clase de errores. No puedes convertir cualquier cosa en cualquier cosa. Yo solamente estoy mostrando parte de lo que se puede hacer para que te vayas dando una idea de cómo funcionan las funciones. Línea 42. Vamos a intentar convertir un flotante en entero. Y tú ya deberías darte la idea de que al convertir el 3,1234, el resultado debería ser un entero 3. Y veamos si eso es verdad. Sí, es un entero 3. Pero ahora viene algo interesante. Vamos a convertir a entero otro flotante que es 3,9875. Y la pregunta del $1.000.000. ¿Lo va a convertir en 3 o en 4? Dejemos que él nos dé la respuesta. Y al revisar nos damos cuenta que ha pasado igualmente a 3. Por lo tanto, la función entero redondea hacia abajo el flotante. Eso también hay que sabérselo de memoria. Y también podemos hacer la operación contraria en la 44, convertir 10 a flotante, y como ya te irás a imaginar, el resultado va a ser 10 flotante. ¿Por qué yo sé que es flotante? Porque tiene un espacio para decimales, y aunque no se ocupe, sigue siendo del tipo flotante. Y si no me crees, o sea, no has repasado la clase pasada, podemos verlo acá. El float 1 definido es del tipo flotante. Sigamos con otra función, isInstance. Es parecido al, pero aquí me permite preguntar, en la línea 47, esta variable o este valor que se ha ingresado, ¿será del tipo str? Veamos cuál es la respuesta. Y el resultado de esta variable es true, es un booleano true. Por lo tanto, el intérprete me ha respondido de que esta variable efectivamente viene de la clase str, o en otras palabras, es un texto. En cambio, cuando yo le pregunte, este mismo valor, ¿será un número entero? Que estoy pasando una clase entero, al ejecutarlo, ya deberíamos saber que la respuesta es no. Pero ¿cómo Python te dice no? False. Los booleanos, aprendamos algo nuevo, son una muy buena manera de responder sí o no. Porque es una manera estandarizada. Porque solamente pueden haber dos tipos de respuesta. Y sigamos introduciendo funciones. La función rounds sirve para redondear un decimal. Y veamos en la línea 51. Si yo quiero redondear este número 3,1234, lo lógico sería pensar que el resultado va a ser 3. Y efectivamente lo ha convertido en un entero 3. Acuérdate que el tipo de dato de salida es importante. Y en la 52 vamos a redondear el 3,9875. Y aquí te vuelvo a hacer la pregunta. ¿El resultado va a ser 3 o va a ser 4? Descubrámoslo. Y el resultado ahora es 4. Que no era lo mismo que cuando lo hicimos con la función int. La función int redondea siempre hacia abajo, pero la función round redondea al entero más cercano. Y por eso hay que saber usar muchas funciones de las que Python tiene, porque así podemos estrujar la funcionalidad al máximo. Con lo que sabíamos anteriormente, habría sido imposible hacer este redondeo hacia arriba. Y sigamos aprendiendo cosas. En la 53, la función round, aparte del argumento que es el valor a convertir, también permite un segundo argumento opcional. ¿Por qué es opcional? Porque cuando yo lo omití en los cálculos anteriores no produjo ningún error. Y al definir este parámetro opcional como el número 1, o sea, redondear a un decimal, recuerda que yo estoy siguiendo las reglas de la función. Debo sabérmelas de memoria. Al ejecutarlo, round 3 ahora tiene el valor de 3,1. Porque en vez de redondear a 0 decimales como los venía haciendo antes, ahora lo redondea a un decimal porque yo tengo la opción de decidir que no utilice el 0 por defecto, sino utilice la cantidad que yo quiera. Y en la 54, cuando redondeamos este mismo valor, que es el que estás viendo, lo pedimos redondear a 2 decimales, el resultado debería ser 3,12. Veamos si eso es verdad. Y efectivamente ha redondeado los decimales. Y en la última función, tema aparte, podemos redondear un entero por pura curiosidad culebrera.
Y el resultado, veamos lo que ocurre. Ha dejado el mismo entero. Y nuevamente, como puedes observar, la función round puede devolver un flotante o un entero dependiendo de lo más conveniente para el caso. Y ahora sigamos introduciendo más funciones para que vayas viendo el tema de los argumentos. La función min, abreviación de mínimo o minimum en inglés, va a devolver el mínimo valor entre, en la línea 58, dos argumentos. Por ejemplo, si tengo el entero 10 y tengo también el flotante, ¿cuál es el mínimo valor entre los dos? Evidentemente el 3,12 es más bajo que el entero 10, por lo tanto min 1 debería ser 3,12 de resultado. Y ahí está, el 3,1234 es el mínimo valor. Y aquí materia nueva de funciones. El que creó la función min nos permite ingresar una cantidad indefinida de argumentos. Ahora estás viendo 3 porque hay 2 comas, pero también yo podría poner 20 o 100 los que quisiera. Y la función min va a calcular el mínimo valor entre todos los argumentos que yo coloque. Por ejemplo, si tengo el 10 contra el 3 es mínimo, y 3 contra 20, el 3 sigue siendo mínimo. Por lo tanto, al ejecutarlo, min 2 debería ser 3,12. 3,1234. Y por el contrario, para terminar, tenemos la contrapartida de la función min, que sería el máximo. Y volvemos a hacer lo mismo en la línea 62. El máximo valor entre 10 con 3, el resultado va a ser 10, porque es el número más alto. Y finalmente, en la línea 63 me pregunto, entre 10, 3,2 y 20, ¿cuál será el número más alto? Evidentemente el 20, que es como lo puedes ver acá, el número 20. Y acuérdate que el pass es para no terminar el programa y poder seguir ejecutando la línea 63. Esto fue una inspección de abuelo de pájaro de algunas funciones que existen, de las muchas que existen en Python. Y la idea es que ahora hayas entendido cómo se utilizan, porque más adelante yo voy a ir mencionando nuevas funciones y así poder explicar brevemente lo que hacen y tú ya vas a saber el resto. Utilizar funciones es fundamental para poder resolver algunos problemas y más adelante veremos la manera de definirlas, porque también hay funciones de orientación a objetos, etc. Pero eso tendrá una clase respectiva. ¡Nos vemos!